clase de Historia de la Cultura de América Latina de 12 Humanidades. Espero que estén bien. Hola, buenas tardes, bienvenido Steven. Buenas tardes. Steven, no, ahorita yo estaba dando porque en esta hora tengo que dar las dos historias. ¿No participaste en la historia de Panamá? Yo estaba intentando meter a la clase, pero no me dejaba. Y hasta fue que se Ah, me metió. Yo me metí al link a la una, pero no me dejaba meterme hasta ahora. ah, bueno, la clase de historia quedó grabada. Tú tienes que dar historia de América Latina, ¿verdad? También das esa materia. Sí. Bueno, muchachos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a iniciar pues nuestra tercera clase de Historia de la Cultura de América Latina. Hacemos un repaso de lo que vimos la clase anterior, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Como para reubicarnos en el tema. Antes de, Steven, allí estás viendo la pantalla. Sí, sí se ve. Hola, sí. Bien, vimos en la clase anterior todo lo que fue más o menos el desarrollo tecnológico y social de lo que fueron las tres maravillosas civilizaciones que existieron en Mesoamérica, en América. En los incas, los aztecas y los mayas. Estuvimos viendo sobre cómo ellos desarrollaron la escultura, las diferencias en sus construcciones, más o menos lo que se creó o se interpreta de algunos trabajos en piedra que se encontraron, y admiramos también pues la capacidad arquitectónica que ellos contaban a pesar de no ser considerados civilización por los conceptos que se necesitaban para que los europeos consideraran civilización, que era pues conocer la escritura y la lectura en letras. Entonces, estas civilizaciones para mí sí fueron grandes civilizaciones por todo lo que se cree que ellos lograron, todas las muestras que hay, la manera en que ellos buscaron mejorar su vida, su estilo de vida, cómo construyeron puentes con materia prima, cómo construyeron esas grandes ciudades, grandes fortalezas. Entonces, es digno de admirar. Entonces, bueno, tenemos como parte del repaso, tenemos que antes de la colonización ya existían civilizaciones. Me gusta utilizar el término colonización porque no acostumbro a decir antes del descubrimiento, o no sé si han notado en las clases, yo muy poco uso esa palabra, porque América ya existía, ellos simplemente colonizaron o conocieron un mundo nuevo para ellos, pero en realidad ya existía una organización política, ya existía un pueblo con creencias, ya existía un pueblo con recetas culinarias, con medicina, con todo, solo que para ellos era nuevo. O sea, no, siento que no cabe el término descubrieron. Entonces dice aquí que antes de la colonización ya existían las civilizaciones con sistemas de gobierno, con creencias, con costumbres, con ciencias bastante desarrolladas, conocimientos de la medicina natural, es decir, no se descubrió ni se trajo el progreso porque ya nuestros indígenas, nuestros aborígenes estaban organizados y habían logrado un gran desarrollo, o sea que pudieron continuar con ese desarrollo y llegar ellos mismos al progreso, a avanzar. El arte inca y sus trabajos por alguna razón eran muy parecidos a los romanos, quizá pueda haber existido alguna relación. Cada cultura tiene semejanzas, pero también diferencias. Ejemplo, Steven, tú estuviste en la clase anterior. ¿Te recuerdas algunas de las diferencias que yo les mencioné? No, no Steven, estuve. no estuvo. Bueno, ahí habíamos mencionado pues que el patrón de construcción de los mayas se inclinaba más hacia lo que era el culto religioso, más que todo en templos, en adoración a divinidades. Se ve como que se inclinaban más hacia eso, mientras que los incas se ven en sus construcciones que ellos buscaban como
más que todo mejorar la calidad de vida. Se observan puentes, se observan fortalezas de protección, se observan sistemas de riego. Entonces, esa es la cierta. No hay tantos templos en lo que fue el territorio inca, por decirlo así, como que no hay tantos templos, no se ve tantos como espacios de altares y cosas así. Entonces, esas fueron algunas de las diferencias que mencionamos. También se mencionó que los incas trabajaron más con el color, o sea, color en sus cerámicas y hacían sus cerámicas con formas de animales, su adorno, pues la decoración de sus cerámicas y sus cosas tenían muchas formas de hombres, formas de animales. Los mayas trabajaron mucho, los aztecas trabajaron mucho lo que fue la metalurgia, es decir, el oro, el cobre, hacían combinaciones en óleo con oro, en estaño con cobre. Entonces sí se diferencia, pues según lo que se ha establecido y han investigado los historiadores, no, no es una cosa definitiva, pero es lo que se cree. Siempre hago así como que porque no, o sea, nada está concreto, decide poner el sello que eso es así, por eso siempre les digo como que se cree que fue así, se considera que fue así. Bien. Ujú. Los mayas se interesaron por los templos y temas religiosos, se los mencioné ahorita, mientras que los incas al parecer fueron más prácticos, por lo que les dije, la manera de ellos construir. Se preocuparon más por invertir su tiempo y su trabajo en estructuras para mejorar la calidad de vida, estructuras que quizás hasta hoy hemos seguido ese patrón, porque ese modo en que ellos construyeron los puentes son muy parecidos a lo que llamamos zarzos. No sé si Steven conoce, si has tenido la oportunidad de conocer en algún área rural unos puentecitos que hacen como con tablones y cosas así sobre los ríos. Esos se llaman zarzos y son muy parecidos a los puentes que se encuentran en el área inca. O sea, que donde se cree que vivieron los incas son muy parecidos ese sistema de puentes. Uh -huh. Tenemos pues entonces ya entrando a lo que es el tema de hoy, que serían pues los periodos culturales de América. Tenemos que estas culturas se desarrollaron en tres periodos: el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo postclásico. Aquí en lo que en la imagen que ilustra el periodo arcaico, ¿qué puedes observar, Steven? Hazme una descripción de esa imagen. Hay chozas Uh -huh. de madera con hojas en el techo, ¿Qué más ves? personas con ropa hecha como de piel de Ajá. animales Se y observa, ajá, exactamente, se observa más que todo una sociedad agrícola, recolectora y con patrones y con modo de vida bastante antiguo, ¿verdad? Como que no habían, es muy diferente allá acá el periodo clásico. Se ve que están como en la prehistoria aún. Se ve que es una sociedad que se dedicaba más que todo, vivían como aquí, ¿verdad? Que tenemos como unas personas recolectando. Acá tenemos personas como trabajando algo de artesanía, pareciera, y como que vivían en pequeñas tribus, pequeños clanes. Entonces aquí en el periodo clásico ya se ve un avance, ya se ven grandes construcciones, se ve que son ciudades con carretera, como se puede observar aquí, y con una arquitectura más desarrollada. Y en el periodo postclásico, pues ya se muestra la invasión de los europeos a tierras. O sea, ya empiezan como los viajes de conquista, diría yo. Miren que ya se observa otro tipo de vestimenta, ya se ve las diferencias de raza, hombres imponentes en caballo y personas que a simple vista se ven que están más débiles en esa lucha. Y aquí pues, cómo se da el exterminio de la población, se observa aquí en la esquina, como aquí y acá, lo que fue cómo se fueron exterminando poco a poco los pueblos de América. Ujú. Aquí tenemos entonces una pequeña imagen donde se señala más o menos la ubicación de lo que fueron los pueblos que les mencioné. Hacemos más énfasis en lo que son los mayas, los zapotecas, los toltecas y los olmecas, que eso los vamos a estudiar más adelante.
Más adelante ya vamos a entrar más en lo que son aquellos otros pueblos. Entonces entramos ya en lo que es los periodos culturales. Tenemos el primer periodo, que es el periodo arcaico. Es el periodo de las culturas recolectoras, lo que estábamos observando Steven ahorita en la imagen. Es un periodo de culturas recolectoras y pescadores. En este periodo, al parecer, se subsistía de la recolección sedentaria y la agricultura y la cestería. Comienza este periodo hace unos 7000 años y dura hasta el 1500 antes de Cristo, es decir, en la prehistoria. En este periodo se dan algunos cambios en el medio ambiente, como por ejemplo se dice que se dio, en este periodo es que se da el fin de las glaciaciones, desaparece lo que fue conocido como la megafauna, el clima se vuelve más benigno, aparece la flora actual y se desaparecen los grandes mamíferos prehistóricos que se cree que existieron, los grandes mamíferos, denominado también la megafauna porque eran enormes. Según la historia, pues, y según los estudios que se han hecho, se cree que eran grandísimos. Entonces, en el periodo arcaico es hasta ahí donde quizás ellos pudieron disfrutar o padecer, pues, de convivir con estos animales grandes. Y se da el fin de las glaciaciones, lo que al haber ese cambio en ambiente ya quizá pueden dejar de ser poblaciones nómadas porque ya podían establecerse, digamos, en el invierno en un lugar y en el verano en otro lugar. Supongo que tal vez en el verano podían vivir cerca de los ríos, cerca de los lagos, cerca de los esteros y ya pues en invierno por el peligro que representa hacerse un poquito más lejos, pero ya no necesitaban estar tanto en la orilla de los lugares de agua viva porque ya contaban con la lluvia. ¿Comprendes, Steven, más o menos lo que trato de decirte? Sí, Mm. Aquí entonces en el periodo arcaico donde surgen nuevas formas de subsistencia porque ya les digo, si hubo un cambio en el medio ambiente, ya había más vegetación, ya tenían más opciones de alimento. Al cambiar el clima desaparecen las glaciaciones y la extinción de la megafauna. Los hombres entonces se dedican a la recolección de moluscos, conchas y a la pesca. Se hacen sedentarios estacionales, es decir, que ya no son nómadas que andan durmiendo donde los agarra la noche, sino que ya se hacen más sedentarios de vivir en un solo lugar, de sembrar en un lugar y de estar como un poco más estable. Se hacen sedentarios estacionales, lo que quiere decir que vivían en un sitio fijo durante la lluvia y pasaban a otro durante la estación seca, lo que les acabo de explicar. Los desperdicios de conchas y moluscos formaban grandes montículos, es decir, que los amontonaban en un solo lugar de la población, agarraban como una esquinita o un espacio de terreno para tirar todo lo que era desperdicios de conchas, cangrejos, langosta, ese tipo de cosas. Ellos le llamaban montículos. Mm. De eso ellos desarrollan también, aprenden a hacer ciertas artesanías y ciertos utensilios con los desperdicios de las conchas y demás, como cucharitas, tal vez pequeñas lanzas, pequeños hachitas, o sea, cositas pues que hacían para su uso doméstico. Se cree pues que lo hacían de estos restos de moluscos y conchas. En algunas culturas de Ecuador y de Colombia se inicia lo que es la cerámica. Los indios de los valles y llanuras descubrieron la agricultura y se dedicaron a la recolección de plantas silvestres y semillas. Además, desarrollan lo que es la horticultura, el cultivo de hortalizas en lugares del clima un poco más frío. Ujú. Aquí tenemos una imagen que ilustra pues también, que ilustra lo que fue más o menos cómo fue avanzando estos periodos, los cambios, las diferencias. Miren, ya que había una sociedad con una agricultura se puede decir que organizada. Acá es lo que les dije que tal vez inician con lo que son las cerámicas y utilizar otros materiales para la construcción de sus utensilios de uso diario. Y acá pues ya muestra tal vez una sociedad que ya no es nómada, sino que ya por lo menos se ubican en ciertos lugares del mundo para estar un poco más sedentario
y empiezan, pues entonces ya aquí se ve cómo se va de generación en generación transmitiendo todos los conocimientos. Tenemos el periodo clásico, que es en el periodo que se desarrollan las grandes civilizaciones. Este periodo se desarrolla entre el 300 y el 1000 y el año 1000, es decir, en toda la era cristiana. Este nivel superior de vida solo lo alcanzaron algunos pueblos de Mesoamérica, Perú y Bolivia. Este nivel de vida, ajá. Solo lo alcanzaron ya los que les mencioné. Algunos pueblos de Mesoamérica, Perú y Bolivia, pues, es decir, algunos pueblos de estos que les dije ahorita, de los mayas, de los incas y de los aztecas, los olmecas, esos pueblos pues ya más civilizados fueron los que logran, y es entonces son los que abarcan este periodo. Se caracterizó por la edificación de ciudades con calles, construcción de templos y palacios. Practican la agricultura intensiva, es decir, con sistemas de regadío, y el cultivo básico fue el maíz, que por nuestros indígenas siempre fue considerado un alimento sagrado, igual que el café. Se desarrolló la industria textil y la industria de color, igual que la cerámica y el trabajo de los metales. Fue lo que les dije hace un momento, ¿verdad? Que fueron los incas quienes fueron desarrollando la industria del color, agregarle color a sus trabajos. Aquí vemos pues ejemplos de algunos trabajos en pintura y metales del periodo clásico. Y vemos pues el arte de lo que fue, cómo trabajaban el oro. Miren, ellos trabajaban mucho con oro porque aquí en América había bastante oro y más que todo en esas áreas de México, Perú, Colombia. Uy, se fue. Mm, mm. Allá está compartiendo la pantalla, Steven. No, Hola. Ay, Dios, se fue. Espérate, déjame ver si. Pero fue ahorita que se fue, ¿verdad? O desde hace rato no la ves. desde hace poco. Ahí, ajá. El arte también surge en nuevas técnicas, Aún no se ve. como las A ver aleaciones, si se no, está no se viendo. ve, A ver si, a ver si. como las aleaciones en oro, cobre y estaño. Ahí en la segunda imagen pues se ve cómo trabajaban de bonito el oro y cómo le fueron agregando color, cómo le fueron agregando poco a poco color a sus trabajos. Tenemos las sociedades del periodo clásico, se organizaban en cacicazgos, gobernadas por caciques, predominó el sector sacerdote o clero. Ajá. En esta sociedad del periodo clásico ya tienen cierto privilegio, lo que es el poder absoluto recae más que todo en los sacerdotes o el clero. Es decir, el sacerdote podía ser un jefe religioso, él tenía que ver en lo que era la política, o sea, tenía casi todo el mando, pues era como la máxima autoridad. Los sacerdotes mayas es un grupo social indígena que presidía y preside rituales públicos tales como sacrificios, ofrendas, actividades chamánicas de adivinación y conmemoraciones o fiestas calendáricas. Ahí hay como un dibujito que representa más o menos un dios maya, más o menos cómo se cree que era pues la apariencia y cómo vestían y eso. Tenemos inventos del periodo clásico, el calendario lunar maya, y ellos entonces desarrollan cierta forma de comunicación escrita. Aún no en letra, pero si se fijan era cierta manera de comunicarse. Y miren que estos que ellos usaron para comunicarse, tienen bastante parecido con petroglifos, con imágenes que hay en petroglifos que se han encontrado en toda América. Miren, por lo menos esta que está aquí, la que es la T,
esta de acá, lo que es la N, se parecen mucho a ciertos petroglifos que se han encontrado aquí, que hay aquí, pues en Nancito, un petroglifo que hay, creo que es en Cerro Madera, o no me acuerdo cómo se llama, es un lugar en la comarca. O sea, que se asemejan, puede decir que tal vez eso se transmitió o tuvo algo, tiene algún significado, tienen que tener esas piedras, solo que nosotros no lo sabemos interpretar. Bien, en el periodo clásico sobresalen los zapotecas y los olmecas, constructores de las ciudades de Tenochtitlán, los mayas y quiches de Guatemala, que construyeron la de Tijuana y la de La Paz en Bolivia, en este periodo. Antes de que vayamos al periodo postclásico, Steven, para no rellenarte tanto, vamos a repasar pues haciendo unas preguntas. A ver, ¿cuáles son los 3 periodos de la historia de América? Los 3 periodos culturales. Se los mencioné al principio y los hemos estado viendo. Hola, Steven. Se fue. El Paleolítico, Yo no he mencionado paleolítico aquí. Escucha la pregunta. Periodos culturales de América. Te los acabo de mencionar y hemos hablado de 2. En el primero que te dije que recolectaban, que tú viste pues que tenían unos techitos de penca, ese periodo. ¿No te recuerdas? Tienes que ir tomando nota porque siempre estoy haciendo preguntas. Paleoíndico, No, mi amor, es que aquí no estamos hablando de los periodos históricos a nivel general o de todo el mundo, estamos hablando de los periodos culturales de América, de las distintas, esas culturas, cómo se desarrollaron. Mira, el primero que te mencioné fue el periodo arcaico. El segundo fue el periodo clásico y el tercero fue postclásico. Entonces, algo que de lo que hablamos del periodo arcaico, dime por lo menos una característica, algo que caracterizó ese periodo, de lo que te expliqué, de lo que conversamos al inicio de la clase. Yo te voy a decir uno, en el periodo arcaico se da en el fin de las glaciaciones. Dime tú otra característica. ¿No recuerdas qué pasó con el medio ambiente en ese periodo? ¿Qué pasó con los animales grandes, con la megafauna? se fueron extinguiendo, ¿Mm? se fueron extinguiendo. Sí, se fueron extinguiendo y cambia el clima, ¿verdad? Y entonces hablamos también del periodo clásico, conversamos a ver, dime algo que recuerdas que mencioné que sucedió en el periodo clásico, ya después de lo arcaico, ya después que dejan de ser nómadas, ya después que se establecen en un solo lugar, dejan de ser recolectores, suceden otras cosas, van avanzando en otros ámbitos, como por Sus ejemplo estructuras, las estructuras de construcción. Hubo un cambio impresionante, ¿verdad? Ya con obras más desarrolladas de manera arquitectónica, con obras maestras que sinceramente no sé cómo hacían, tenían un avance increíble. Se dan cambios en los trabajos en metales, se dan cambios incluso en la agricultura. ¿Te recuerdas que dijimos que en el arcaico eran sociedades recolectoras y con agricultura de subsistencia? Y ya en el periodo clásico ya tienen una agricultura más organizada, más intensa, con sistemas de riego y podían producir mayor cantidad. Entonces, vamos al último periodo cultural. Vamos a ver qué hora es. 40. Tenemos el periodo postclásico, que fue el último periodo cultural. Mira que estamos hablando de los periodos culturales, no estamos hablando de los periodos históricos. Son distintas cosas. El periodo postclásico corresponde al quinto periodo arqueológico en que se divide la prehistoria de América. Para efectos de estudio entre 1900 y 1521. ¿Qué pasó en 1521? ¿Te acordarás? ¿Tendrás una idea? ¿Qué pasa?
¿Te acuerdas de la última imagen que te mostré al principio? Donde estaban los tres. Creo que fue aquí. Ujú. En 1521, ¿qué se ha dicho siempre? Que inician Vinieron los los exploradores, españoles. ajá, los españoles, europeos, portugueses, inician entonces la conquista europea. Ujú. Entonces, se da entre 1900 y el 1521. Y en este tiempo es donde se consolidan los grandes imperios americanos. También se presenta la formación de la más grande confederación de tribus en Sudamérica, que son los chipchas. Esa fue como una de las últimas tribus que logra sobrevivir, los chipchas. Los chichas fueron excelentes orfebres. Las técnicas que utilizaban para realizar sus trabajos eran la tumbaga y la fundición a la cera perdida. Se repetían las representaciones antropoformas de los incas, o sea, con formas de personas, y zoomorfas, es decir, con formas de animales. Ellos continuaron con esa costumbre de hacer sus trabajos de orfebrería con estos adornos con formas de animales y formas de personas. 40. Ajá. En oro realizaron diversidad de adornos personales, prendas, brazaletes, coronas. Desarrollaron mucho lo que fue el trabajo en oro. Conclusiones personales de los estudiantes. Vamos a escribir aquí algo que se te haya quedado de la clase, por lo menos 2 conclusiones, Steven, algo que te gustó, algo que recordaste, o pues, o sea, como un resumen de lo que se dio en la clase de hoy. Quisiera que me lo dijeras para ya terminar. Steven. Que en el periodo arcaico Ajá, las, las culturas eran más recolectores y todo más prehistórico, pues, ajá, sin civilizaciones como tal formadas. De ajá. ahí El periodo clásico, que es el que sigue. el periodo clásico, donde ya hay más estructuras, sociedades más Ujú. formadas y también imperios. Y ya, Ajá, ya de ahí el postclásico, cuando vienen los europeos a conquistar. ajá. Ok. Muy bien, Steven. Entonces, pues, en la clase pues, de Historia de Cultura de América Latina, es hasta ahí, hasta el día de hoy llega hasta ahí. Recuerda realizar sus trabajos y enviarlos a tiempo. Muchas gracias, Steven. Espero que te haya gustado la clase. Espero que te la hayas gozado. Muchas gracias, pues, por tu participación. Gracias. Creo que nos vemos. Ya hoy terminamos, ¿verdad? Contigo, sí. Bueno, que tengas una No linda sé, tarde y que tengas una linda semana. Cualquier consulta, igualmente. pues, estamos a la orden.